Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre con la Biblia en la mano, que en el día de hoy con la ayuda de Dios vamos a continuar el estudio de la carta a los Colosenses, el libro de los Colosenses, y hoy vamos a ver el capítulo 1 del 13 en adelante. Recordemos que hablamos, antes de este estudio, hablábamos de la preeminencia de Cristo, que decía Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y decía el verso 11 del 1, y fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora bien, hoy vamos a hablar entonces de lo que es la persona y obra de Jesucristo. Y sigue diciendo Pablo en el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí realmente vemos como Pablo se refiere a Jesucristo y comienza diciendo en el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladarlo al reino de su amado Hijo. En referencia al Señor, que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Usted puede ver a Efesios 6:12, segunda de Pedro 1:11. Una vez liberado del poder del pecado, el creyente está sujeto al señorío de Jesús y tiene asegurada su participación en el futuro reino del Señor. Y cuando hablamos así, ya el cristiano, el Señor está a la derecha del Padre, ya Él está en su reino, el cristiano está. Ahora bien, Cristo viene a buscar su pueblo, pero realmente el cristiano ya está bajo el poderío, el reino del Señor. Por eso debemos servirle a Él, no a otro Dios, no a más nadie, solamente a Él. Entonces, habla de la potestad de la tiniebla, que encierra la idea de que a través de la salvación somos rescatados de la tiranía de la tiniebla. Ampliando un importante tema del Antiguo Testamento, usted puede ver a Éxodo 6:6, a Éxodo 14:30. Incluye en ese rescate del peligro, la muerte, la enfermedad y de situaciones adversas en general. Salmo 33, 18, 19. Este rescate abarca liberación en el mundo por venir. O sea, ya nosotros somos rescatados como creyentes. Ahora bien, eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, no vamos a tener, ¿verdad?, enfermedades, porque están ahí. Pero, como siempre hemos dicho, Dios no garantiza la salvación a través de su Hijo, si le creemos al Hijo. Entonces, no ha trasladado se refiere a deportación o transferencia de soldados o población capturados de un país a otro. Dice el verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, se está hablando de Cristo, el perdón de pecado. Cristo nos redime por su sangre y conseguimos el perdón de pecado a través de que del bautismo, Ahora bien, ya sabemos que redención significa recuperar por medio de un rescate. Este rescate Cristo lo pagó con su muerte por el perdón de los pecados de nosotros. Romanos 3:24. Dice el 15, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Hebreos 1:3, 2 Corintios 4:4, Apocalipsis 3:14. Jesús es también llamado primogénito. Un título, mis queridos, mi querida, que se refiere a su prominente posición y no al momento en que ocurre su nacimiento físico. Salmos 89:4 y 27. Entre los judíos, el hijo primogénito tenía privilegios y responsabilidades especiales y heredaba el liderazgo de la familia y una doble porción del legado familiar tras la muerte de su padre. Dice el verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Eso me gusta mucho porque aquí podemos ver la deidad claramente del Señor. Muchos aseguran que Jesús no es Dios. Y dice claramente, dice, todo fue creado por medio de él y para él. En él fueron creadas todas las cosas, para dar fehaciente prueba del papel de Jesús como el primogénito de toda creación. Pablo le llama el mediador, el agente y la meta de todas las cosas creadas, Juan 1:3. Esto lo lleva también a proclamar su autoridad sobre todos los poderes cósmicos malignos, quienes también eran sujetos de la creación y cayeron de su estado original. El punto de referencia de Pablo es Génesis 1. Dice el verso 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Juan 1:1, Juan 8:5-8. Subsisten significa sostener o mantener las cosas unidas y presenta a Cristo como el principio sostenedor y unificador del universo. Dice el verso 18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo está antes que todo. Efesios 1:22 y 23, Apocalipsis 1:5. Cristo, mi querido, Cristo llena la supremacía sobre toda la creación y sobre toda la cosa. ¿Por qué? Porque mire, porque Él es el Redentor, recordemos, verso 14. Él es la revelación del Dios invisible, verso 15. Él es el Creador, verso 16. Él es soberano y eterno, verso 17. El primero que resucitó de los muertos, verso 18. Realmente, en Cristo lo tenemos todo. Como cristianos debemos de obedecer la palabra del Señor. Debemos de obedecer a Jesús, seguir a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y realmente Él estuvo en la tierra como hombre 100%. ¿Verdad? Él es 100% hombre, 100% espíritu. Y Él sufrió. Y Él sabe todo lo que usted y yo pasamos. Y Él sabe todo lo que usted y yo podemos evitar. Pero Él nos da libre albedrío de saber escoger. Y lo que nos conviene es escoger realmente la salvación. Y tenemos que obedecer al Señor. Vamos a dejarlo ahí. En el verso 19 vamos a venir reconciliados en Cristo. Cómo nos reconciliamos con el Señor. Pero podemos ver aquí claramente cómo hablábamos de en esta palabra, que hablábamos de la persona y la obra de Jesucristo. Él es el todo y en todo. En Él subsiste todas las cosas creadas. Y nosotros tenemos que obedecerle a Él. Gracias por su sintonía. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a venir después en el verso 19, a donde hablaremos de reconciliado en Cristo. Escudriñe su palabra, como dice la palabra, que me parece a mí que en ella está la verdad. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.